Mi nombre es Olivia Morgan. Tengo 23 años y reparto pizzas bajo la lluvia torrencial mientras la mayoría de las personas de mi edad disfrutan de sus noches de viernes. Mis manos duelen por el turno matutino como barista mientras equilibrio esta especialidad de pepperoni bajo mi paraguas. Mientras tanto, mi hermano Ethan probablemente esté en algún club gastando el dinero de nuestros padres sin pensarlo dos veces. Siempre han tenido reglas distintas para nosotros. Su camino ha estado lleno de oportunidades, mientras yo luchaba solo para mantener la electricidad en casa. Nunca esperé que algo cambiara hasta aquella noche lluviosa, cuando un rostro conocido del pasado me reconoció. Antes de contarles cómo pasé de repartir pizzas bajo la lluvia a cambiar mi vida por completo, cuéntenme desde dónde me están viendo y presionen el botón de suscribirse si alguna vez se han sentido el desvalido en su propia familia. Crecí en un vecindario de clase media suburbana en Connecticut, donde la diferencia en cómo mis padres trataban a Ethan y a mí no era evidente para los demás. Nuestra casa en Maple Street tenía 4 dormitorios, un jardín delantero ordenado y todas las apariencias del sueño americano. Mi padre, Richard, trabajaba como gerente regional para una compañía de seguros, y mi madre, Sofía, daba clases de piano desde la sala de nuestra casa. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos dificultades económicas. Al menos, no financieramente. El favoritismo se reveló de manera sutil al principio. Cuando tenía 7 años, pasé un fin de semana entero creando una pintura en acuarela de nuestra familia para la exposición de arte de la escuela. Obtuve el segundo lugar. Pero mis padres no asistieron a la ceremonia porque Ethan tenía un partido de la liga infantil. Mi certificado terminó en algún cajón, mientras que sus trofeos de participación en deportes ocupaban toda la repisa de la chimenea. «Tenemos que apoyar a tu hermano», explicaba mi madre con suavidad cada vez que expresaba mi decepción. «Los chicos lo tienen más difícil en el mundo de hoy. Necesitan más estímulo». Cuando cumplí 12 años, el patrón era innegable. Las fiestas de cumpleaños de Ethan eran eventos elaborados con animadores contratados y pasteles personalizados. Las mías eran, después de pensarlo, generalmente solo una cena en un restaurante si tenía suerte. Cuando preguntaba por qué, mi padre me despeinaba y decía: «Eres tan independiente, Olivia. Estarás bien sin tanto alboroto». Sus palabras se convirtieron en una profecía autocumplida. Aprendí a ser independiente porque no tuve otra opción. Empecé a cuidar niños a los 13 años, ahorrando cada $1, mientras Ethan recibía una mesada por simplemente existir. Aprendí Photoshop usando las computadoras de la biblioteca, porque las clases de arte eran demasiado caras. Pero de alguna manera siempre había dinero para el equipo de hockey de Ethan. La desigualdad se volvió imposible de ignorar cuando cumplimos 16 años. En el cumpleaños número 16 de Ethan, mis padres le regalaron un Honda Civic usado, pero decente. Cuando llegó mi cumpleaños 6 meses después, mi padre me entregó un horario de autobús e información sobre permisos de trabajo. «Creemos en enseñarte responsabilidad», explicó. «Lo apreciarás más si lo ganas tú misma». Trabajé fines de semana y veranos durante casi 2 años antes de poder comprar un Toyota de 15 años con frenos cuestionables y sin aire acondicionado. Mientras tanto, cuando Ethan abolló su auto en una fiesta, nuestros padres pagaron las reparaciones sin una sola reprimenda. La planificación universitaria fue la diferencia más dolorosa. Durante la secundaria mantuve un promedio de 3.9 mientras trabajaba a tiempo parcial. Me uní a todas las actividades extracurriculares gratuitas que pude entre turnos y estudiaba hasta tarde en la noche. Mi sueño era asistir a la escuela de diseño Parsons para estudiar diseño gráfico. Cuando llegaron las cartas de aceptación, recibí una beca parcial, pero no suficiente para cubrir el costo total. Hemos estado guardando dinero para sus 2 educaciones, prometí a mi madre desde hace años. Sin embargo, cuando llegó el momento, descubrí que mi fondo universitario había sido prestado para la primera empresa de Ethan, una aplicación para rastrear cervezas artesanales que nunca pasó de la etapa de desarrollo. Él había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre para convertirse en emprendedor. «Es una inversión en su futuro», explicó mi padre. «Tú puedes pedir préstamos. Con tus calificaciones estarás bien.
Terminé en la universidad estatal, con una deuda estudiantil abrumadora mientras trabajaba 30 horas a la semana. Mientras tanto, Ethan saltaba de startup en startup, cada una financiada por mis padres y cada una fracasando por su falta de compromiso. Durante todo este tiempo, una figura permaneció como un misterio en nuestra familia: el tío Raymond, el hermano mayor de mi padre. Desapareció de nuestras vidas cuando yo tenía 14 años, después de una enorme discusión con mi padre. Recuerdo voces elevadas tras puertas cerradas. Palabras como irresponsable y traición flotaban por la casa. Después de eso, nunca volvimos a hablar de él. Las fotos familiares en las que aparecía fueron retiradas. Cuando preguntaba qué había pasado, mi padre cambiaba de tema de inmediato. Hay personas que simplemente no pertenecen a tu vida, decía con contundencia. El punto de quiebre llegó durante el Día de Acción de Gracias de mi segundo año en la universidad. Estaba agotada por los exámenes parciales y por tomar turnos extra para cubrir los costos de los libros. En la cena, mis padres anunciaron emocionados que ayudarían a Ethan a arrendar un espacio para oficinas para el relanzamiento de su segunda startup fallida. Esta sí que va a despegar, presumió Ethan, sin reconocer siquiera que su primer emprendimiento había consumido mi fondo educativo. Cuando mencioné en voz baja mi lucha para pagar la matrícula del próximo semestre, mi madre me dio una palmada en la mano y dijo: «Tal vez deberías considerar tomarte un semestre libre para ahorrar». Miré alrededor de la mesa el sonrisa arrogante de mi hermano, la mirada orgullosa de mi padre dirigida solo a él, el consuelo indiferente de mi madre, y algo dentro de mí finalmente se rompió. Me mudé ese fin de semana. Con 19 años, encontré un pequeño estudio con un compañero de cuarto y me comprometí a alcanzar la independencia financiera total. Prefería luchar en mis propios términos a ser tratada como una persona secundaria en mi propia familia. Años después, a los 23, mi vida se había convertido en un ciclo interminable de trabajo y sueño, con casi nada entre medio. Mi apartamento estaba en un vecindario que los agentes inmobiliarios llaman con optimismo en crecimiento, pero que en realidad es código para altas tasas de delincuencia e infraestructura descuidada. El ascensor del edificio había estado fuera de servicio temporalmente desde que me mudé hace 8 meses, lo que significaba que subía 4 pisos varias veces al día, sin importar el cansancio. Mi alarma sonaba a las 4:30 de la mañana. A las 5:15 ya me ponía el delantal en Brewingtons, una cafetería local donde trabajaba desde hacía casi 2 años. El trabajo antes del amanecer era monótono: moler granos, reponer pasteles, desinfectar equipos, pero era un ingreso confiable, con buenas propinas. «Chica, pareces que dormiste parada», comentó Zoe una mañana mientras contenía mi tercer bostezo antes de abrir. Con su cabello púrpura vibrante y su constelación de piercings en las orejas, Zoe se había convertido rápidamente en mi amiga más cercana desde que empecé en Brewingtons. «Valiente de tu parte asumir que dormí siquiera», respondí, forzando una sonrisa. Zoe conocía toda mi historia, una de las pocas personas que lo hacía. Escuchaba durante nuestros breves descansos mientras me desahogaba sobre las llamadas familiares o el estrés financiero, sin juzgar, siempre ofreciendo su sofá si necesitaba un lugar donde quedarme. Mi presupuesto era una maestría en estirar centavos. Después de la renta, los servicios, los pagos del préstamo estudiantil, el seguro del auto y la comida, me quedaban exactamente $43 de margen cada mes. Un gasto inesperado, una llanta ponchada, una visita al doctor, cualquier cosa, significaba saltarme comidas o pedir prestado de mi pequeño fondo de emergencia, que nunca parecía crecer más allá de $300. Mi turno en Brewingtons terminaba a la 1:30, dándome justo el tiempo para correr a casa, cambiarme y dirigirme a Gino's Pizzería para mi segundo trabajo. 5 noches a la semana, entregaba pizzas hasta la medianoche, navegando por barrios desconocidos en mi Toyota en deterioro, que ya tenía 200.000 kilómetros en el odómetro, y hacía ruidos preocupantes cuando giraba a la izquierda. El desgaste físico se volvía insoportable.
Semanas de trabajo de más de 70 horas me dejaban con ojeras perpetuas y migrañas frecuentes. Mis manos estaban constantemente secas y agrietadas por lavar platos y manipular cajas calientes de pizza. Tenía un tubo de loción medicada en ambos autos y la aplicaba en los semáforos. Un pequeño lujo que evitaba que mi piel se agrietara y sangrara. A pesar de mi independencia, la dinámica familiar seguía persiguiéndome. Mi madre llamaba cada semana, pero nuestras conversaciones seguían un patrón predecible. Pasaba 10 minutos actualizándome sobre el último emprendimiento de Ethan, actualmente su tercer intento con una startup, una caja de suscripción para dueños de mascotas, financiada completamente por mis padres, a pesar de sus fracasos anteriores. Va a reunirse con inversionistas la próxima semana, decía emocionada. Tu padre cree que esta puede ser la gran oportunidad. Solo después preguntaba cómo estaba yo, pero nunca mostraba un interés real en mis respuestas. Cuando mencionaba mis proyectos secundarios de diseño gráfico, respondía con un estímulo vago. Qué bien, querida. Es bueno tener hobbies. Todavía organizaban cenas familiares semanales a las que siempre podía asistir, pero entre el cansancio y el resentimiento, rara vez iba más de una vez al mes. Cuando asistía, las conversaciones giraban en torno a las perspectivas de negocio de Ethan, mientras que mi trabajo era descartado como temporal, a pesar de que me había sostenido durante años. El mes pasado intenté obtener un pequeño préstamo para lanzar mi propio negocio de diseño gráfico. Había estado trabajando como freelance en paralelo, construyendo un portafolio modesto entre turnos, soñando con convertirlo en mi ingreso principal. El oficial de préstamos había revisado mi solicitud con un escepticismo apenas disimulado. Tu portafolio muestra potencial, dijo. Pero con tu actual relación deuda-ingreso y la falta de historial empresarial, no podemos aprobar esta cantidad. Salí del banco derrotada. Esa noche, mientras revisaba Instagram, vi fotos del nuevo auto de empresa de Ethan, comprado con la firma de mis padres como aval. La leyenda decía, el trabajo duro paga, lo bendecida, emprendedora. El resentimiento se había acumulado tanto que algunos días sentía como un peso físico en el pecho. Intentaba concentrarme en mi propio camino para liberar la amargura, pero era difícil cuando la desigualdad seguía siendo tan evidente. El martes pasado fue particularmente brutal. La luz de chequeo del motor de mi auto se encendió durante las entregas matutinas. La máquina de espresso de la cafetería se descompuso, causando una avalancha de clientes enfadados. 3 entregas de pizza no me dejaron propina. Al anochecer, estaba agotada y llena de cafeína, con el cuerpo dolorido. Entonces llamó mi madre. Olivia, cariño, necesitamos un pequeño favor. Ethan tiene problemas de flujo de efectivo este mes con el negocio. ¿Podrías prestarle $500 hasta su próxima reunión con inversionistas? Casi me salgo de la carretera. La audacia de pedirme, a mí que apenas podía pagar los cambios de aceite, que prestara dinero a mi hermano perpetuamente mantenido, rompió algo dentro de mí. Mamá, trabajo en 2 empleos y apenas puedo pagar la renta, dije con la voz temblorosa. No tengo $500 para prestar. Bueno, si vinieras más a cenar, sabrías que hemos invertido todo en el negocio de Ethan. Nosotros también estamos apretados. Su tono llevaba una pizca de acusación, como si mi ausencia fuera la causa de sus problemas financieros. Después de colgar, entré en un estacionamiento vacío y lloré por primera vez en meses. No eran lágrimas delicadas, sino sollozos feos y desgarradores que mancharon mi uniforme y dejaron mi rostro enrojecido. Estaba llegando a mi punto de quiebre, sin saber cuánto más podría sostener esta existencia agotadora. Esa noche de viernes, el universo parecía decidido a poner a prueba mis límites. Nubes de tormenta se reunían al comenzar mi turno, y para las 8, la lluvia azotaba la ciudad con una intensidad vengativa. A los repartidores de pizza no les gusta la lluvia. Significa manejar más lento, ropa empapada, y casi nunca mejores propinas pese al esfuerzo extra. No tenía idea de que esa miserable noche lluviosa cambiaría por completo el rumbo de mi vida. La dirección de mi última entrega de la noche estaba en un vecindario exclusivo,
donde casas millonarias se alzaban tras setos perfectamente cuidados. Ya había entregado allí antes. Los ricos rara vez daban mejores propinas que los clientes de clase media, a pesar de su obvia abundancia. Aquella casa en particular estaba iluminada y parecía una fiesta en pleno apogeo. La música retumbaba desde dentro mientras equilibraba la pila de 4 pizzas extra grandes bajo mi paraguas que ya casi no resistía. Mi uniforme estaba empapado. Mis zapatillas chorreaban en cada paso sobre el camino de adoquines. Un joven de unos 20 años, con gorra de béisbol al revés y una cerveza en mano, abrió la puerta. Me miró de arriba abajo con evidente diversión por mi apariencia empapada. Llegó la pizza. Gritó por encima del hombro para hacer un brindis con sus amigos adentro. Se volvió hacia mí. ¿Cuánto es? 78,50. Respondí, manteniendo la voz firme a pesar de mi desdicha. Él rebuscó en su billetera y dejó caer varios billetes. «Quédate con el cambio», dijo, entregándome $80 por un pedido de 70. Y 8. Una propina de $1.50 por 4 pizzas bajo la lluvia. «Gracias», murmuré, sin poder ocultar completamente mi decepción. Cuando me giré para irme, alguien desde adentro gritó: «No olviden hacerla esperar bajo la lluvia». Mientras buscamos platos desechables, varias personas rieron. Caminé de regreso a mi auto. La lluvia ahora se filtraba por mi gorra de repartidora y corría por mi cuello. Los limpiaparabrisas necesitaban un reemplazo, dejando rayas embarradas en el cristal en lugar de limpiarlo. Perfecto final para un día perfecto, pensé con amargura. Olivia Morgan. La voz vino desde atrás mientras alcanzaba la puerta de mi auto. Me giré, entrecerrando los ojos a través de la lluvia, y vi una figura alta bajo el refugio de un gran paraguas negro. Se acercó y di un paso atrás por instinto. «Soy yo», dijo el hombre, entrando en el resplandor de una farola. «Tu tío Raymond». Me quedé paralizada, mirando el rostro que no había visto en 8 años. Por supuesto, se veía mayor, con más canas en su cabello oscuro y nuevas arrugas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente el hermano de mi padre. El Laueto, parecido familiar, era sorprendente. La misma mandíbula fuerte y nariz recta, aunque los ojos de Raymond tenían una calidez que rara vez veía en los de mi padre. «Tío Raymond», logré decir, consciente de lo ridículo que debía parecer. Estar empapada hasta los huesos en mi uniforme de repartidora de pizzas con manchas en el pecho. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con genuina confusión en su voz. Se acercó, extendiendo su paraguas para cubrirme. «¿Estás repartiendo pizzas?». La preocupación en su voz casi me derrumba. Hacía mucho que nadie en mi familia mostraba un interés genuino por mi bienestar. Sí, es mi segundo trabajo», balbuceé de repente cohibida. «¿Qué haces aquí?». «Mi empresa tecnológica patrocinaba este evento benéfico», explicó, señalando hacia la casa. «Salí a tomar aire cuando te vi llegar con las pizzas. Casi no podía creer que fueras tú». Entre nosotros cayó un silencio incómodo, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando su paraguas. 8 años de secretos familiares y preguntas sin responder flotaban en el aire. «Estás empapada», finalmente dijo. «¿A qué hora termina tu turno?». Miré mi reloj. Esta fue mi última entrega, así que técnicamente ahora. «¿Considerarías tomar un café conmigo?», preguntó. «Hay un diner abierto las 24 horas a unos 10 minutos de aquí». Realmente me gustaría ponerme al día. Mi primer instinto fue negarme. Lo que sea que haya pasado entre él y mi padre fue lo suficientemente grave como para romper todos los lazos. Pero algo en su expresión, una genuina preocupación mezclada con curiosidad, me hizo dudar. «No sé si sea buena idea», dije con cautela. «Papá no habla muy bien de ti». Un destello de dolor cruzó su rostro. «Seguro que...». «No, pero Olivia, no te pido que me uses para llegar a tu padre. Solo, honestamente, me sorprendió ver a mi sobrina exitosa repartiendo pizzas bajo la lluvia a medianoche.
La palabra exitosa me golpeó como un golpe físico. ¿Así es como me recuerda? La estudiante modelo con grandes sueños. Las cosas cambian, dije simplemente. Ciertamente cambian, asintió. 1 hora solo café. Y si luego no quieres volver a verme, lo entenderé. Mi sentido común luchaba con la curiosidad y el hambre desesperada de conectar con alguien que me recordara antes de volverme invisible en mi propia familia. Además, la idea de sentarme en Minometseum, un lugar cálido y seco, era irresistible. 1 hora. Cedí. Déjame llamar a mi jefe primero. 30 minutos después, estaba sentada frente a Raymond en un reservado de vinilo en el Starlight Diner. Mi cabello aún húmedo, pero mi uniforme cubierto con un suéter seco que él tenía en su auto. Una taza de chocolate caliente calentaba mis manos mientras estudiaba a mi tío perdido hace tanto. Raymond no solo había envejecido en estos 8 años, se había transformado. El hombre algo despeinado y constantemente preocupado de mis recuerdos infantiles había sido reemplazado por alguien confiado y sereno. Su traje era caro pero discreto. Su reloj, igualmente de alta calidad pero sin ostentación. Así comenzó, después de darme tiempo para acomodarme. Cuéntame qué ha pasado desde la última vez que te vi. La última vez supe que ibas a la escuela de arte. La simple pregunta abrió una compuerta. Quizá era el agotamiento, las circunstancias extrañas o el genuino interés en su expresión, pero me encontré contándole todo. El fondo universitario que desapareció en los fracasos de Ethan, los préstamos estudiantiles, los 2 trabajos, los sueños de diseño gráfico siempre en pausa. Raymond escuchaba sin interrumpir, su expresión cada vez más preocupada. Cuando finalmente me quedé sin palabras, se recostó, girando distraídamente la taza entre sus manos. Tu padre y yo tuvimos una infancia similar. Nuestros padres también tenían favoritos, solo que yo era el Ethan de esa historia. Esa revelación me sorprendió. ¿Tú eras el favorito? Asintió. El niño dorado, atleta estrella, que nunca cometía errores. Tu padre era el responsable que nunca recibió el mismo reconocimiento. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Irónico que esté repitiendo el mismo patrón, ¿no? Entonces, ¿qué pasó entre ustedes dos? Pregunté. La pregunta que había estado rondando por años finalmente salió de mi boca. Raymond, empezó. Empezamos un negocio juntos al salir de la universidad. Una empresa tecnológica antes de que la tecnología estuviera de moda. Tu padre quiso tomar un camino distinto, recortando esquinas, haciendo tratos poco éticos. Yo no estuve de acuerdo. Las cosas se pusieron feas. Lo compré y la empresa, eventualmente tuvo un éxito que nunca imaginamos. Se detuvo. Nunca me perdonó por tener razón. La revelación quedó flotando entre nosotros. Contradecía todo lo que había supuesto sobre su pelea. ¿Cuál es la empresa? ¿Has oído hablar de Raycom Technologies? Se me cayó la mandíbula. Raycom era un jugador importante en desarrollo de software, regularmente en las noticias por innovación. ¿Esa es tuya? Asintió modestamente entre otros emprendimientos actuales. ¿Así que estás cómodo? Terminó con una leve sonrisa. Lo que me preocupa realmente al verte así, Olivia, es eso. Tienes talento. Recuerdo tus obras de arte cuando eras adolescente. No deberías estar repartiendo pizzas a medianoche. Mi orgullo se encendió al instante. No quiero caridad. Bien, respondió, sin perder el ritmo. No doy caridad, pero sí creo en invertir en talento. Sacó una tarjeta de presentación de su billetera y la deslizó sobre la mesa. Tenemos un departamento de diseño gráfico. Siempre buscan nuevas perspectivas. Si te interesa, puedo arreglar una entrevista. Miré la tarjeta, la sospecha y la esperanza luchando dentro de mí. Porque soy tu sobrina. Porque, según recuerdo, eres buena. Y por lo que me has contado esta noche, eres tenaz, responsable y trabajadora. Su expresión se suavizó.
La conexión familiar puede conseguirte una entrevista, Olivia, pero no te mantendrá el trabajo si no rindes. Recogí la tarjeta, girándola entre mis dedos. Lo pensaré. Eso es todo lo que pido. Miró su reloj. Ha pasado más de 1 hora. Debería dejar que llegues a casa y descanses. Mientras caminábamos hacia los autos, Raymond me detuvo con una mano suave en el hombro. Olivia, sea lo que sea que decidas sobre el trabajo, por favor. Sabes que puedes llamarme en cualquier momento. 8 años son demasiado para perder contacto con la familia. Por primera vez esa noche, las lágrimas amenazaron. Asentí, sin confiar en mi voz, y lo vi alejarse en un sedán modesto que, sin embargo, probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 3 años. Me quedé en mi auto largo rato antes de arrancar, con la tarjeta de presentación apretada en la mano como un salvavidas. Una parte de mí quería romperla, rechazar todo lo relacionado con la familia que me había rechazado. Pero otra parte, la que estaba agotada de luchar sola tanto tiempo, susurraba que a veces la ayuda llega de lugares inesperados. Esa noche dormí mejor que en meses, con la tarjeta, sobre mi mesita de noche recibiendo la primera luz del amanecer. Pasaron 3 días antes de que reuniera el valor para llamar al número en la tarjeta de Raymond. Durante esos días, investigué todo lo que pude sobre Raycom Technologies, sus soluciones innovadoras de software, sus beneficios laborales por encima del promedio y su reputación por una cultura de trabajo positiva. Pero lo más importante fue estudiar su trabajo de diseño, interfaces limpias, branding cuidadoso y atención a la experiencia del usuario. Sus estándares eran excepcionalmente altos. Cuando finalmente llamé, el asistente de Raymond me conectó de inmediato. Esperaba. Saber de ti, dijo con voz cálida. ¿Has pensado en lo que hablamos? Sí, respondí, torciendo nerviosamente el cordón de mi viejo teléfono fijo. Estoy interesada en la entrevista, pero con condiciones. Te escucho. Si obtengo esta oportunidad, tiene que ser porque la merezco profesionalmente. Nada de trato especial, atajos o nepotismo. Las palabras salieron más fuertes de lo que sentía. Necesito saber que lo gané por mérito propio. Hubo una pausa. Luego Raymond se rió. Realmente no eres nada como tu hermano. Antes de que pudiera responder, continuó. ¿Qué te parece esto? Ven mañana a las 10 a nuestra oficina en el centro. Trae tu portafolio. Entrevistarás con Jessica Chen, nuestra directora de diseño. Ella no tolera tontos ni conexiones familiares. Te dará una evaluación honesta. Sabe que eres mi sobrina. Lo sabe porque la transparencia importa. Pero créeme, ese hecho jugará en tu contra con Jessica más que a favor. Te examinará con lupa para asegurarse de que no haya favoritismos. Eso no fue del todo reconfortante, pero era justo lo que había pedido. Arreglamos los detalles y pasé la noche actualizando frenéticamente mi portafolio, seleccionando mis mejores trabajos y preparando explicaciones para cada elección de diseño. La sede de Raycom ocupaba 10 pisos en una torre de oficinas reluciente en el centro. El vestíbulo mostraba muebles modernos, paredes verdes vivas y un logo sutil grabado en paneles de vidrio. Gritaba éxito sin ser ostentoso, muy parecido a Raymond, me di cuenta. La recepcionista me indicó el piso 24, donde Raymond me recibió personalmente. Se veía completamente en su elemento en ese ambiente de prosperidad tranquila, saludando a varios empleados por su nombre mientras me guiaba por un espacio abierto lleno de luz natural y estaciones de trabajo colaborativas. Jessica está esperando. En la sala de conferencias, dijo, deteniéndose frente a un espacio de reuniones con paredes de vidrio donde una mujer con un corte bob y gafas rectangulares estudiaba algo en una tablet. Recuerda, ella no sabe que estás en entrevista. Esto es solo una reunión informativa sobre nuestras necesidades de diseño y tu portafolio. La distinción parecía importante para él, así que asentí, sujetando mi portafolio como un escudo. Jessica, Chen era intimidante de la manera en que solo las personas verdaderamente seguras pueden serlo. Me evaluó con una mirada rápida al entrar. Su expresión no revelaba nada. Entonces, ¿eres la hija de Richard?
dijo tras las presentaciones, mencionando a mi padre sin calidez ni animosidad, solo un hecho. Sí, pero estoy aquí por mi propio mérito. Respondí, quizás demasiado a la defensiva. Una ceja se arqueó ligeramente. Ya veremos. Se volvió hacia Raymond. Yo me encargo de aquí. Raymond asintió y nos dejó solas. Durante la siguiente hora, Jessica revisó metódicamente mi portafolio, haciendo preguntas directas sobre mi proceso, influencias y habilidades técnicas. No intentó ser alentadora ni amistosa, pero sus preguntas fueron perspicaces y desafiantes, llevándome a articular mi filosofía de diseño más claramente que nunca. Tu tipografía necesita refinamiento, dijo sin rodeos, señalando un diseño de cartel. Pero tu teoría del color es fuerte y tienes buen instinto para la jerarquía visual. Este trabajo, tocó un concepto de marca que hice para una panadería local, muestra potencial. Al final de la reunión, mis nervios dieron paso a una extraña sensación de euforia. La crítica de Jessica fue el feedback profesional más honesto que había recibido, sin condescendencia ni desdén. Tenemos un programa de pasantías, dijo finalmente, cerrando mi portafolio. Es remunerado, pero no extravagantemente. 3 meses con posibilidad de empleo permanente después. Trabajarías directamente con nuestro equipo de diseño en proyectos reales, no a hacer café. Me fijó una mirada penetrante. Raymond quiere contratarte de inmediato, pero yo no trabajo así, sin importar conexiones familiares. No quisiera que lo hicieras, le aseguré. La pasantía empieza el próximo lunes, de 9 a 5, casual de negocios. Puedes manejarlo con tus otros trabajos. Mi corazón se aceleró. Esto estaba sucediendo. Lo haré funcionar. Bien. Me entregó una carpeta con papeles. Llena estos antes de irte hoy. Y Olivia. Su expresión se suavizó un poco. Tu trabajo muestra talento, pero necesita disciplina y mentoría. Eso es lo que ofrecemos aquí. Si tienes éxito o no, depende totalmente de ti. Salir de esa reunión se sintió como flotar. Por primera vez en años, alguien me daba una oportunidad basada en un potencial que realmente veían en mí, no por obligación ni caridad. Raymond esperaba cerca del ascensor, intentando y fallando en parecer casual. Bueno, empiezo el lunes, dije incapaz de contener una sonrisa. Como pasante, él sonrió. Jessica no cree en atajos. Eso es buena señal. Su expresión se puso más seria. ¿Podrás manejarlo con tus otros trabajos? La realidad volvió de golpe. El horario de Miranachin, la pasantía chocaría con mis turnos de barista, y aunque pagaban, el estipendio inicial no reemplazaría mis 2 ingresos actuales. Lo resolveré, dije, calculando ya números en mi cabeza. Esa tarde tuve conversaciones difíciles con ambos empleadores. La gerente de la cafetería, comprendiendo mi situación, me ofreció mantenerme para los turnos de fin de semana. Eres demasiado valiosa para perderte por completo, dijo amablemente. Y esta oportunidad suena perfecta para ti. Renunciar al trabajo de repartidora de pizzas fue a la vez aterrador y liberador. Por primera vez en años, mis noches serían mías, pero mi colchón financiero sería muy estrecho hasta que la pasantía pudiera convertirse en un puesto permanente. Las primeras semanas en Raycom fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación. Pronto descubrí que, aunque mis habilidades técnicas eran razonablemente buenas, mi experiencia profesional era muy limitada. Jessica me asignó a seguir a diferentes miembros del equipo, absorbiendo sus métodos y procesos mientras contribuía en pequeños aspectos de proyectos en curso. El síndrome del impostor me golpeó fuerte en esos primeros días. Todos parecían tan seguros y conocedores, mientras yo sentía que siempre iba a la saga. Me quedaba hasta tarde la mayoría de las noches practicando técnicas que observaba durante el día y estudiando estándares de la industria en línea. Jessica notó la dedicación. Es admirable, comentó una noche al encontrarme aún en mi estación a las 8:30. Pero el agotamiento es real. Ve despacio. A pesar de su manera brusca,
Jessica demostró ser una mentora increíble. Nunca endulzaba las críticas, pero también reconocía las mejoras con la misma honestidad directa. Bajo su guía, mis habilidades crecieron rápidamente y mi confianza aumentó junto con mi competencia. Raymond mantenía una distancia profesional cuidadosa en la oficina, tratándome como a cualquier otra pasante, pero ocasionalmente pasaba por mi escritorio con un café y palabras tranquilas de ánimo, o enviaba artículos relacionados con tendencias de diseño que creía que me interesarían. Su apoyo sutil significaba más de lo que podía expresar. Cuando recibí mi primera asignación real de diseño, crear gráficos para redes sociales para el lanzamiento de un producto, la satisfacción de ver mi trabajo publicado bajo la marca Raycon fue indescriptible. Por primera vez sentí que mi creatividad tenía un valor real en el mundo. Mi primer cheque de pasantía, aunque modesto, cubrió mi renta sin el desesperado malabarismo de meses anteriores. Para el segundo mes, pude mudarme a un apartamento un poco mejor. Uno donde el ascensor realmente funcionaba y el agua caliente no desaparecía misteriosamente los fines de semana. Cuando llamé a mis padres para contarles sobre la pasantía, su reacción fue predeciblemente indiferente. ¿Una pasantía a tu edad?, cuestionó mi madre. ¿No deberías tener un trabajo real ya? Es un trabajo real, mamá. En una empresa respetada. La empresa de Raymond. Intervino mi padre, con un tono que se enfrió al instante. Así que ese es su juego, usarte para vengarse de mí. Esto no tiene que ver contigo, papá, respondí, aumentando la frustración. Ten cuidado, advirtió. Raymond siempre tiene motivos ocultos. Hasta Ethan no pudo resistir a hacer una burla cuando escuchó sobre mi nuevo puesto. Debe ser agradable tener conexiones, comentó durante una rara cena familiar a la que asistí. Algunos tenemos que lograrlo por mérito propio. La ironía era tan intensa que casi me atraganto con la pasta, pero guardé silencio. Su percepción ya no importaba. Por primera vez en mi vida adulta, estaba en un camino creado por mí misma con personas que valoraban lo que aportaba. 3 meses dentro de mi pasantía, apenas me reconocía profesionalmente. Bajo la guía meticulosa de Jessica y los ocasionales consejos estratégicos de Raymond, mis habilidades en diseño se habían transformado. Ya no creaba solo imágenes atractivas, diseñaba comunicaciones estratégicas que servían a objetivos comerciales específicos mientras mantenía la integridad estética. Mis responsabilidades habían aumentado gradualmente, pasando de apoyar proyectos ajenos a liderar pequeñas iniciativas propias. Mis turnos de fin de semana en la cafetería continuaron, en parte por seguridad financiera, pero cada vez más porque disfrutaba el cambio de ritmo y la conexión con los clientes habituales. «Pareces diferente», comentó Zoe una mañana de sábado mientras preparábamos la apertura. «Más, no sé, centrada». Consideré su observación mientras limpiaba mostradores. Me siento diferente, como si finalmente avanzara en lugar de solo mantenerme a flote. Raymond se había convertido en una presencia significativa en mi vida. Nuestra relación profesional evolucionó a una mentoría genuina. Nunca criticó directamente a mis padres, pero ofrecía perspectivas que me ayudaron a entender la dinámica familiar desde otra óptica. El éxito no es solo talento, me dijo en una de nuestras ocasionales comidas. Es oportunidad y apoyo. Algunas personas lo reciben en bandeja, otras luchan por cada pedazo. La lucha te hace más fuerte, pero no debería ser tan difícil. Mi mejor situación financiera me permitió mudarme a un apartamento de una habitación en un barrio más seguro. Nada lujoso, pero limpio y bien mantenido, con luz natural verdadera y vecinos que no tenían peleas a gritos a las 3 de la mañana. La primera noche que dormí allí, el silencio fue tan profundo que realmente me desperté desorientada por la falta de ruido ambiental. Mi primer sueldo real que cubrió cómodamente todas mis cuentas llegó un jueves. Recuerdo mirar el saldo de mi cuenta bancaria, refrescando la pantalla varias veces para confirmar que el número era real. Después de pagar la renta, los servicios y el pago del préstamo estudiantil, aún me quedaba dinero.
no solo para sobrevivir, sino ingreso discrecional real. Lo celebré comprando flores frescas para mi apartamento y un atuendo profesional nuevo que no fuera de segunda mano. La creciente distancia con la toxicidad familiar me ayudó a ver su comportamiento con mayor claridad. Empecé a establecer límites, limitando las llamadas con mi madre a una vez por semana y rechazando invitaciones a cenar cuando necesitaba tiempo para mí. Esta nueva asertividad no pasó desapercibida. «Ya no tienes tiempo para la familia», quejaba mi madre en una de nuestras llamadas. «El éxito te está cambiando. Soy la misma persona, mamá, solo que ya no estoy disponible a demanda». El verdadero conflicto estalló cuando el último emprendimiento de Ethan empezó a mostrar señales de problemas. El servicio de cajas de suscripción para dueños de mascotas de Ethan había sido lanzado con el respaldo financiero de mis padres. Pero la retención de clientes fue pésima después del efecto novedad del primer mes. Una noche sonó mi teléfono con el número de mi padre, algo inusual que de inmediato me puso en alerta. «Olivia», comenzó sin preámbulos, «tu hermano necesita ayuda temporal. Su negocio tiene problemas de flujo de caja». «Lamento escucharlo», respondí con cuidado. «Pensamos que, dado que ahora te va bien con esta pasantía, tal vez podrías prestarle unos miles para sacarlo adelante». La petición era tan absurda que al principio pensé que había escuchado mal. ¿Unos miles? Papá, apenas empecé a ganar un ingreso estable hace 3 meses. La familia ayuda a la familia, insistió. Sabes que haríamos lo mismo por ti. Una risa amarga escapó antes de poder detenerla. ¿De verdad lo harían? Porque no recuerdo ofertas de ayuda cuando trabajaba 2 empleos para sobrevivir. Eso fue diferente. Tú elegiste ese camino. Yo no elegí que el fondo para mi universidad se lo dieran a Ethan. No elegí ser la única que debía valerse por sí misma, mientras él recibía rescates sin fin. La voz de mi padre se endureció. Esa actitud es influencia de Raymond, ¿no? Siempre ha estado celoso de la lealtad familiar. La acusación encendió algo dentro de mí. Esto no tiene nada que ver con el tío Raymond. Esto es sobre años de estándares diferentes para Ethan y para mí. Eres egoísta, Olivia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ese fue el punto de quiebre. Años de sentimientos reprimidos estallaron. ¿Qué exactamente han hecho por mí, papá? Nombra una sola cosa que hayas sacrificado por mi beneficio como haces constantemente por Ethan. Su silencio fue condenatorio. Eso pensé, dije en voz baja. No le prestaré dinero a Ethan. Todavía estoy recuperándome de años de luchas financieras que ninguno de ustedes reconoció. La conversación terminó con la fría decepción de mi padre, un peso familiar que finalmente estaba lista para dejar atrás. El domingo siguiente, contra mi mejor juicio, asistí a la cena familiar, en parte para demostrar que no temía el enfrentamiento y en parte con la esperanza de reconciliación. Fue un error. La tensión fue palpable desde que llegué. El habitual saludo efusivo de mi madre fue reemplazado por una cortesía fría. Mi padre apenas me reconoció. Ethan se sentó con aire arrogante en su lugar habitual, claramente informado de mi egoísmo. La cena transcurrió con conversaciones, forzadas hasta que mi madre mencionó a Raymond. «He oído que su empresa va muy bien», dijo con falsa naturalidad. «Se expandió a 3 mercados nuevos este año». «Sí», respondí, detectando la trampa pero sin querer mentir. «El crecimiento ha sido impresionante». El tenedor de mi padre chocó contra el plato. «Supongo que te ha llenado la cabeza con su versión de nuestra historia». Él apenas la menciona en realidad. A diferencia de ti, no parece interesado en alimentar viejos rencores. «No tienes idea de lo que hablas», respondió mi padre bruscamente. «Raymond me traicionó. Robó mis ideas, me sacó de nuestra empresa y luego tuvo el descaro de tener éxito con mis conceptos. No es así como... Él lo cuenta», respondí con calma. «Por supuesto que no. Siempre ha sido manipulador y ahora te usa para vengarse de mí». Dejé los cubiertos,
cansada de toda la farsa. «Papá, ¿se te ha ocurrido que me contrató porque estoy calificada? ¿Que no todo gira en torno a tu pelea? Ni siquiera lo conocerías, si no fuera por mí», replicó mi padre. «Cierto, igual que yo no sabría lo que es ser constantemente ignorada en favor de mi hermano si no fuera por ti». La habitación quedó en silencio. Los ojos de mi madre se abrieron en shock. Ethan se removió incómodo, y el rostro de mi padre se sonrojó intensamente. «¿De verdad sientes eso?», preguntó mi madre en voz baja. «¿Cómo podría sentir otra cosa? Mira la situación objetivamente. Ethan fracasa una y otra vez con su apoyo financiero. Yo trabajo hasta el agotamiento sin pedir ayuda. Finalmente consigo una oportunidad por mérito propio. Y lo primero que hacen es pedirme que le dé mi dinero ganado con esfuerzo para salvarlo otra vez. Siempre los hemos tratado por igual», insistió mi padre, aunque su voz carecía de convicción. «Papá, sabes que eso no es cierto. Ni siquiera has intentado ocultar el favoritismo». Finalmente Ethan habló, con voz a la defensiva. «No es mi culpa que me ayuden más. No, no es tu culpa». Estuve de acuerdo, sorprendiéndolo. «Es elección de ellos. Pero es tu responsabilidad reconocer el privilegio y dejar de darlo por sentado». El resto de la cena transcurrió en silencio incómodo. Al prepararme para irme, mi padre me detuvo en la puerta. «Raymond destruyó nuestro negocio familiar», dijo, con voz baja e intensa. «Hará lo mismo contigo cuando le convenga». Observé el rostro de mi padre, viendo por primera vez la inseguridad detrás de su ira. «Lamento que pienses así, pero no voy a permitir que tu rencor determine mis relaciones». Conduciendo a casa esa noche, me sentí extrañamente más ligera a pesar del conflicto. Decir mi verdad después de años de silencio fue aterrador, pero necesario. Al día siguiente, llamé a Raymond y le pregunté si podíamos vernos fuera del trabajo. En un café, tranquilo. Le pregunté directamente sobre el conflicto con mi padre. «Solo he escuchado su versión», expliqué. «Me gustaría oír la tuya». Raymond suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello encanecido. «Tu padre y yo teníamos visiones diferentes para la empresa que empezamos. Él quería ganancias rápidas, aunque eso implicara recortar esquinas éticas. Yo quería un crecimiento sostenible basado en valores sólidos». Me miró directamente. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que alteraba informes financieros para atraer inversores. Cuando lo confronté, dijo que era solo contabilidad creativa. No podía ser parte de eso, así que lo compraste. Le di la oportunidad de comprarme primero, pero cuando no pudo reunir el capital, usé todo lo que tenía para comprar su parte. Él aceptó el dinero, pero nunca me perdonó por la traición percibida. Su expresión se suavizó. Richard siempre ha tenido problemas para aceptar la responsabilidad de sus decisiones. Es más fácil culpar a otros. El paralelismo con la relación de mi padre con Ethan era sorprendente. Un patrón de habilitación, excusas y evasión de verdades difíciles. «Gracias por contarme», dije finalmente. «Ayuda a entender muchas cosas». Esa semana, al regresar al trabajo, surgió una oportunidad emocionante. Jessica se acercó para ofrecerme liderar un proyecto importante para un cliente relevante, un rebranding completo para un proveedor regional de salud. «Está más allá de tu rol actual», admitió. «Pero he visto suficiente de tu trabajo para creer que estás lista para el desafío con la supervisión adecuada». La responsabilidad me aterraba y emocionaba a la vez. No era una tarea menor. Sería muy visible dentro de la empresa y podría definir mi trayectoria profesional. Por primera vez en mi vida, la duda amenazaba con aplastar una oportunidad de oro. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Y si pruebo que mi padre tenía razón sobre el juicio de Raymond? ¿Y si no soy realmente talentosa, solo afortunada? Una noche, mientras miraba bocetos iniciales que se negaban a tomar forma, Raymond me encontró en la oficina vacía. ¿Bloqueo? ¿Creativo?, preguntó sentándose junto a mi escritorio.
Asentí miserablemente. No estoy segura de estar lista para este proyecto. Lo estás, dijo simplemente. Jessica no hace recomendaciones a la ligera. Ella ve de lo que eres capaz, incluso cuando tú no. ¿Y si fracaso? Entonces aprendes y la próxima vez lo haces mejor. Su sonrisa fue gentil. Fracasar no es fatal, Olivia. Solo es información. Esa perspectiva, tan distinta al perfeccionismo de mi padre, me dio permiso para arriesgarme en mi enfoque de diseño. La mañana siguiente, empecé de nuevo, abordando el rebranding desde una perspectiva centrada en el paciente que resonó profundamente con el cliente. El proyecto se convirtió en un punto de inflexión en mi desarrollo profesional, empujándome a sintetizar todo lo que había aprendido mientras encontraba mi voz única como diseñadora. Con la guía estratégica de Raymond y la mentoría técnica de Jessica, navegó el proyecto complejo con éxito, ganando elogios del cliente y reconocimiento dentro de la empresa. Más importante aún, me probé a mí misma que pertenecía a este mundo de profesionales creativos, no como la sobrina de Raymond ni la hija de Richard, sino como Olivia Morgan, diseñadora por derecho propio. 6 meses después, el éxito del rebranding llevó a Jessica a llamarme a su oficina para una reunión inesperada. Raymond también estaba allí, con expresión cuidadosamente neutral. El periodo de pasantía terminó hace 2 meses. Comenzó Jessica sin preámbulo. Te mantuvimos en ese estatus mientras evaluábamos tu desempeño. Mi estómago se tensó. A pesar de las críticas positivas, el mundo corporativo me había enseñado a esperar lo peor. Después de revisar tus contribuciones, especialmente en el proyecto de salud, continuó, nos gustaría ofrecerte un puesto de tiempo completo como diseñadora junior. Ella deslizó una carpeta sobre su escritorio. Esto incluye un aumento salarial significativo, beneficios completos y un camino claro de progreso. La carpeta contenía una carta oferta con una cifra salarial que me hizo parpadear 2 veces para asegurarme de no estar malinterpretando. Era más del triple de lo que había ganado en ambos trabajos anteriores juntos. Tómate el fin de semana para considerarlo, añadió Raymond. Esto no es por la familia, Olivia. Es por el valor que aportas a nuestro equipo. Esa noche celebré con un pequeño lujo. Cené en un restaurante, de verdad, no comida para llevar frente al teclado. Elegí un lugar nuevo en el centro que había recibido excelentes críticas y me regalé una comida completa con entrada y postre. Disfrutando este logro, mientras terminaba mi mousse de chocolate, una voz familiar llamó mi nombre. Levanté la vista para ver a Ethan acercándose a mi mesa, acompañado de una mujer que no reconocí. Pensé que eras tú, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Les importa si nos sentamos un minuto? Antes de que pudiera responder, ya estaban sentados. La mujer, presentada como Melissa, su nueva novia, se excusó casi de inmediato para ir al baño, dejándonos solos. ¿Celebrando algo?, preguntó Ethan, mirando mi postre y copa de vino. ¿Oferta de trabajo?, respondí, manteniendo un tono neutral. Posición fija en Raycom. Bien por ti, dijo, aunque su expresión se tensó. Miró alrededor para asegurarse de que Melissa no regresaba todavía y se inclinó hacia mí. Mira, no quería hacer esto aquí, pero desde que me encontré contigo, las cosas no van bien. El apodo de la infancia, Live, usado durante 161 años, me alertó inmediatamente. Ethan solo lo usaba cuando quería algo. ¿Qué cosas? El negocio se hundió por completo, admitió, con voz baja. Los inversionistas se retiraron la semana pasada. Mamá y papá se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Están en serios problemas, Olivia. Pusieron todo en esta empresa. Segunda hipoteca de la casa. Retiraron los fondos de retiro. Todo. La noticia me golpeó como un puño físico. ¿Qué tan grave es? Lo suficientemente grave como para que puedan perder la casa en meses. Sus ojos se encontraron con los míos, suplicantes. No te lo dirán porque son demasiado orgullosos,
especialmente después de esa pelea en la cena. Pero pensé que debías saberlo. Después de que Ethan y Melissa se fueron, me quedé atónita. Postre olvidado. Mis padres siempre habían estado cómodos financieramente. La idea de que enfrentaran la ruina era inconcebible. A pesar de nuestra relación tensa, pensar en que podían perder su hogar de 30 años me perturbaba profundamente. A la mañana siguiente, conduje sin avisar a la casa de mis padres. Los cambios eran sutiles pero reveladores. El césped normalmente impecable necesitaba corte. Los macizos de flores estaban descuidados, y el coche favorito de mi padre faltaba en la entrada. Mi madre abrió la puerta con un camisón deslucido, el cabello recogido descuidadamente, un marcado contraste con su habitual apariencia meticulosa. Su sorpresa al verme pronto cambió a nerviosismo mientras me hacía pasar. «Esto es inesperado», dijo apartando rápidamente revistas de la mesa de centro. «Tu padre acaba de salir a la tienda. ¿Quieres té?» El interior de la casa mostraba más signos de tensión. El termostato estaba inusualmente bajo. El correo acumulado sin abrir en la mesa de entrada. Una mancha de agua en el techo sugería una fuga que nadie había atendido. «Mamá», dije suavemente, deteniendo su nerviosa limpieza. «Vi a Ethan anoche. Me contó lo que está pasando». Sus movimientos se detuvieron. Por un momento pareció que iba a negar todo. Luego sus hombros cayeron en derrota. «No queríamos que lo supieras». «¿Por qué no?» «Orgullo, supongo». Se hundió en el sofá. «Después de cómo te tratamos, pedir ayuda parecía impensable». Mientras hablaba, salió a la luz toda la magnitud de su desastre financiero. La empresa de mi padre había reducido su tamaño meses atrás, bajando su salario un 30%. En lugar de ajustar su estilo de vida, habían mantenido las apariencias mientras agotaban sus ahorros. Luego llegó el negocio de Ethan, su inversión segura que lo solucionaría todo. «Creíamos en él», dijo mi madre con lágrimas formándose, «como siempre lo hemos hecho». Richard puso primero nuestros ahorros para la jubilación. Cuando no fue suficiente, tomamos una segunda hipoteca. «¿Cuánto invirtieron en total?», pregunté, temiendo la respuesta. «Casi $400,000», susurró. La cifra era asombrosa y ya estaba perdida. Ella asintió miserablemente. La empresa colapsó por completo. No queda nada por salvar. Mi padre volvió a casa durante la conversación. Su expresión se endureció al verme. «Ethan no tenía derecho a contarte», dijo, dejando bolsas de supermercado que noté contenían solo productos básicos de marca. Genérica, otro signo de su nueva realidad. «Soy tu hija», respondí. Tenía todo el derecho de saber. «Para que te burles. Nos digas que te lo dije sobre Ethan». «No», dije firmemente. «Para poder ayudar si era posible». Su risa fue amarga. «¿Ayudar? ¿Qué podrías hacer ante esto, Richard?», intervino mi madre bruscamente. «Ya basta». Algo en su tono, un acero renovado que nunca le había oído dirigirle, hizo que mi padre callara. Se dejó caer pesadamente en su sillón, luciendo todos sus 62 años. «He permitido que esta situación continúe demasiado tiempo», continuó mi madre sorprendiéndonos a ambos. «La forma en que hemos tratado a Olivia en comparación con Ethan, las decisiones financieras, todo. He seguido el rumbo sin cuestionar, y mira dónde hemos llegado». «Sofía», empezó mi padre, pero ella lo interrumpió. «No, Richard, es hora de ser honestos». Se volvió hacia mí, con los ojos rojos pero claros. «Cuando naciste, tu padre estaba seguro de que serías otro niño. Ya había planeado viajes de pesca y juegos de béisbol. Cuando la enfermera dijo que era niña, vi su decepción. He pasado 23 años intentando compensar ese momento, permitiendo que él favoreciera a Ethan para resarcirlo. Eso estuvo mal». Mi padre la miró, con evidente sorpresa en el rostro. «Eso no es cierto. Yo nunca». «Sí lo es»,
insistió ella. Puede que no te hayas dado cuenta, pero yo sí, y lo permití porque era más fácil que enfrentarte. Extendió su mano hacia la mía. Lo siento, Olivia. Te fallamos. La crudeza de su confesión me dejó sin palabras. Durante años, había supuesto que mi madre simplemente seguía la pauta de mi padre al favorecer a Ethan. La revelación de que ella había reconocido la injusticia todo el tiempo, pero eligió permitirla, añadió una nueva capa de complejidad a mis recuerdos infantiles. Hay algo más que deberías saber, continuó mi madre tras un momento, sobre Raymond y tu padre. Mi padre se levantó de repente. Sofía, no. Ella merece la verdad, dijo firme. La mirada de mi madre se mantuvo firme. Raymond trató de advertirnos sobre invertir en los negocios de Ethan hace años, cuando estabas en la universidad y usamos tu fondo para el primer negocio de Ethan. Raymond vino a nosotros después de enterarse. Ofreció reemplazar tu fondo universitario él mismo. ¿Qué? Le pregunté a mi padre incrédula. Lo rechazamos, continuó mi madre. Tu padre lo vio como caridad, como Raymond presumiendo su éxito. Suspiró profundamente. La pelea que tuvieron. Raymond dijo que estábamos repitiendo los patrones de nuestra infancia, creando otra generación de desigualdad. Tu padre lo echó de la casa y le dijo que nunca volviera a contactarnos. Las revelaciones me dejaron en silencio, atónita. Durante todos estos años, había imaginado que su disputa se centraba únicamente en desacuerdos comerciales. La verdad de que Raymond intentó intervenir en mi favor cambió completamente mi comprensión. ¿Es cierto? Le pregunté finalmente. A mi padre, él evitó mirarme a los ojos. No tenía derecho a interferir en cómo criábamos a nuestros hijos. Intentaba ayudarme, dije, con la realización llegando lentamente, y lo rechazaste por orgullo. Los tres permanecimos en un silencio pesado. Años de dinámicas familiares expuestos de golpe bajo una luz dura. El resentimiento de mi padre hacia su hermano más exitoso. La complicidad silenciosa de mi madre. El patrón de favoritismo que había marcado toda mi vida. Necesito aire, dije por fin levantándome del sofá. Afuerita, en el porche, llamé a Raymond. ¿Podemos vernos? Hay algo importante que debemos discutir. Esa noche, en un parque tranquilo cerca del río, le conté todo. El desastre financiero de mis padres, las confesiones de mi madre, la revelación sobre su oferta años atrás. ¿Por qué no me dijiste que intentaste reemplazar mi fondo universitario? Pregunté. Él suspiró, observando el reflejo del atardecer en el agua. ¿Para qué habría servido? Habría parecido que intentaba volverte contra tu padre. Pero todo este tiempo pensé que creías que te había abandonado también. Sus ojos estaban tristes cuando cruzaron con los míos. Lo siento por eso. Después de que tu padre cortó contacto, traté de comunicarme contigo varias veces, pero nunca respondías. Supuse que tampoco querías saber de mí. Nunca recibí mensajes, dije. Debieron haberlos interceptado, asintió pensativo Raymond. Tu padre y yo, nuestra relación siempre ha sido complicada. Me guardó rencor por ser el favorito de nuestros padres, y más por haber tenido éxito después de que él decidió dejar la empresa. Se volvió para mirarme plenamente. Pero Olivia, a pesar de todo, sigue siendo mi hermano, y sigue siendo tu padre. Un padre que eligió su orgullo por encima de mi educación. Apunté amargamente. Sí, reconoció Raymond, pero también un hombre atrapado en patrones que aprendió de su propio padre. Eso no excusa su comportamiento, pero quizás lo explique. Nos quedamos en silencio contemplativo mientras la oscuridad caía a nuestro alrededor. Finalmente, hice la pregunta que se formaba desde que supe la magnitud de la situación de mis padres. ¿Qué harías si fueras yo? Raymond lo pensó cuidadosamente. Probablemente los ayudaría, pero con condiciones. Romper patrones destructivos requiere más que rescates financieros. Requiere un cambio fundamental. Hizo una pausa.
Sea lo que decidas, te apoyaré. Esta es tu decisión, no mía. La conversación con Raymond me dio la claridad que tanto necesitaba. Los días siguientes, diseñé un plan, no solo para abordar la crisis inmediata de mis padres, sino para ayudar a sanar las disfunciones profundas de nuestra familia. 6 meses después de descubrir la crisis financiera de mis padres, me encontraba en mi nueva oficina en Raycom, organizando fotos familiares sobre la credenza detrás de mi escritorio. El certificado de promoción a diseñadora senior enmarcado en vidrio aún parecía irreal, especialmente considerando mi camino desde repartir pizzas bajo la lluvia apenas un año antes. Mi carrera había florecido más allá de mis sueños más ambiciosos. El proyecto de rebranding para el sector salud había ganado un premio en la industria, estableciendo mi reputación dentro de la empresa. Lo más importante es que desarrollé una confianza en mis habilidades que ninguna validación externa podría brindarme. Jessica seguía exigiéndome sin descanso, pero ahora como colega respetada, en lugar de una pasante incierta, y mi transformación personal había sido igualmente profunda. La joven agotada y resentida, que repartía pizzas bajo la lluvia, se había convertido en alguien que enfrentaba los desafíos directamente, establecía límites saludables y reconocía su propio valor, independiente de la validación familiar. Tras una cuidadosa reflexión, decidí ayudar a mis padres, pero en términos que exigían un cambio real en lugar de permitir que continuara la disfunción. El primer paso fue organizar una reunión con un asesor financiero especializado en manejo de crisis de jubilación. Pagué la consulta como condición innegociable de mi ayuda. La evaluación del asesor fue sobria pero no desesperanzadora. Con ajustes significativos en el estilo de vida y un plan estructurado de pagos, mis padres podrían evitar perder su casa, aunque su retiro se retrasaría varios años. Contribuí con una parte de mis ahorros para estabilizar su situación inmediata, estructurado como un préstamo formal, con términos documentados, en lugar de un rescate abierto. Mi condición más controversial fue que Ethan debía conseguir un trabajo real y contribuir a la recuperación familiar. No más emprendimientos financiados por padres que no podían permitírselo. No más vivir de alquiler mientras perseguía la próxima gran idea. Eso no es justo, protestó Ethan cuando presenté estos términos en una tensa reunión familiar. No te estoy castigando, respondí con calma. Te estoy pidiendo que asumas la responsabilidad por tu parte en esta situación. Aceptaste dinero que sabías que no podían darte. Pasaron 3 semanas de mal humor antes de que Ethan finalmente aceptara la realidad, tomando un puesto de nivel, inicial en una firma de marketing. El sueldo regular y el entorno estructurado fueron conceptos inicialmente extraños para él, pero gradualmente ocurrió algo inesperado. Comenzó a sentirse orgulloso de ganarse la vida por sí mismo. El aspecto más difícil de mi plan fue el requisito de terapia familiar. Mi padre inicialmente se negó rotundamente, viendo esto como una admisión de fracaso. Mi madre, sin embargo, había llegado a su límite. «Vamos a hacerlo, Richard», dijo con una firmeza renovada. «Si no es por nosotros, que sea por nuestros hijos. Los hemos dañado a ambos de diferentes maneras». Esas sesiones semanales se convirtieron en la base para sanar décadas de disfunción bajo la guía de la doctora Winters, una terapeuta familiar, especializada en relaciones padres-hijos adultos. Poco a poco comenzamos a desempacar las complejas dinámicas que habían moldeado a nuestra familia. El proceso de mi padre fue particularmente desafiante. Reconocer su favoritismo implicaba enfrentar sus propias heridas infantiles, la constante comparación con Raymond, la sensación de nunca estar a la altura de su hermano mayor. No quería que Ethan sintiera lo que yo sentía al crecer, admitió en una sesión particularmente cruda, pero terminé haciendo que Olivia se sintiera exactamente así. Esa admisión, la primera vez que reconocía el patrón directamente, marcó un punto de inflexión. El progreso no fue lineal, hubo retrocesos y conversaciones difíciles, pero la trayectoria avanzó constantemente hacia una mayor comprensión.
Mi madre trabajó diligentemente para reconstruir nuestra relación, haciendo esfuerzos que iban desde pequeños gestos, como llamar solo para saber cómo estaba sin mencionar a Ethan, hasta reconocimientos más amplios de cómo su pasividad había permitido el trato desigual. «Te fallé al no hablar», me dijo durante un almuerzo privado. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometer hacer mejor las cosas ahora». El crecimiento de Ethan fue quizás lo más sorprendente. Alejado del colchón de los rescates parentales, inicialmente luchó con las expectativas del empleo regular. Hubo fechas límite incumplidas, conflictos con supervisores y llamadas nocturnas lamentando la injusticia de todo. Pero lentamente, de manera incremental, comenzó a desarrollar habilidades que nunca antes había necesitado: perseverancia, responsabilidad y gratificación retrasada. 6 meses después de su empleo, fue promovido a gerente junior de cuentas basado en mérito genuino. El orgullo por su logro era cualitativamente diferente de su bravata hueca anterior. La reconciliación gradual de Raymond con mi padre representó otra dimensión de sanación en la historia familiar. Comenzó con pequeños pasos. Raymond asistió a una sesión de terapia a petición mía, y mi padre aceptó una invitación para recorrer las oficinas de Raycom. Las heridas antiguas no pudieron borrarse de la noche a la mañana, pero los hermanos comenzaron el lento trabajo de construir una nueva relación basada en quienes eran ahora, no en quienes habían sido. El culmen de este año de transformación llegó en Acción de Gracias, precisamente un año después de que repartiera pizzas bajo la lluvia y me encontrara con Raymond. Nos reunimos en casa de mis padres, la primera vez en casi una década que toda la familia estaba junta. Las diferencias con reuniones familiares anteriores eran evidentes. Mi padre, después de vender su auto de lujo y adoptar un estilo de vida más modesto, parecía menos cargado por la necesidad de proyectar éxito. Mi madre, que había vuelto a dar clases de piano para contribuir a la recuperación financiera, mostraba una confianza tranquila que nunca había visto antes. Ethan llegó con su novia Melissa y algo completamente nuevo: humildad. Y Raymond, antes el nombre prohibido en nuestra casa, se sentó a la derecha de mi padre, con conversaciones, ocasionalmente tensas, pero fundamentalmente respetuosas. Después de la cena, mientras nos reuníamos en la sala para tomar café, mi padre carraspeó. «Me gustaría decir algo», comenzó, inusualmente vacilante. «Este último año ha sido difícil. Perdimos mucho. Dinero, seguridad, orgullo». Pausó, recomponiéndose. «Pero ganamos algo más valioso: honestidad, comprensión, la oportunidad de reparar lo que estaba roto». Me miró directamente, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Olivia, te debo la disculpa más grande, no solo por el pasado reciente, sino por toda una vida haciéndote sentir menos valorada, menos importante. Me equivoqué, y estoy más orgulloso de ti de lo que puedo expresar». Las palabras que había esperado toda una vida escuchar me envolvieron como una lluvia purificadora. No podían borrar el pasado, pero creaban espacio para un futuro diferente. Más tarde esa noche, cuando los invitados se preparaban para irse, Raymond me apartó. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en el diner? ¿Que no querías caridad?» Asentí, sonriendo al recordar mi orgullo feroz a pesar de estar empapada y agotada. «Supe entonces que serías extraordinaria», dijo. «No porque seas mi sobrina o porque tengas talento natural, que lo tienes, sino porque entiendes que el verdadero éxito viene desde adentro, no de lo que te dan». Un mes después, Raycom lanzó un programa de mentoría para estudiantes desfavorecidos interesados en carreras de diseño. Como coordinadora del programa, me encontré guiando a una joven pasante nerviosa en su primer proyecto profesional. «No pertenezco aquí», confesó durante nuestra primera reunión. «Todos los demás parecen tan seguros, tan preparados». Sentí exactamente lo mismo y se lo dije, recordando mis propias inseguridades. Pero pertenecer no es empezar con todas las respuestas. Es estar dispuesta a hacer las preguntas y el trabajo. Al observar su progreso en las semanas siguientes,
reconocí mi propio viaje reflejado en su creciente confianza. El ciclo de mentoría había dado un giro completo, transformándome de quien necesitaba guía a quien podía ofrecerla. Esta quizá es la lección más profunda que he aprendido en todo esto. Nuestras heridas más grandes pueden convertirse en los mayores regalos para otros, si estamos dispuestos a transformarlas con honestidad y crecimiento. El trato desigual que me causó tanto dolor me dio una perspectiva única para apoyar a quienes se sienten ignorados o menospreciados. La vida nunca será perfectamente justa. Algunos siempre tendrán ventajas que otros no, ya sea por conexiones familiares, recursos financieros o simple suerte. La pregunta no es si existe la desigualdad, sino cómo respondemos a ella. ¿Permitimos que el resentimiento nos consuma? ¿Perpetuamos los patrones que nos dañaron? ¿O forjamos nuestro propio camino, construyendo algo significativo desde la base que se nos dio? Sigo entregando café algunos fines de semana, no porque necesite el dinero, sino porque me conecta con la gratitud por lo lejos que he llegado. A veces, los caminos más difíciles conducen a los destinos más significativos. El mío, ciertamente, fue así. ¿Alguna vez te has sentido el desvalido en tu propia familia? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Leo cada uno. Si esta historia te resonó, por favor dale like y suscríbete para escuchar más relatos de superación de desafíos familiares. Recuerda, a veces las personas que menos tienen desarrollan la fuerza para lograr lo máximo. Gracias por escuchar mi historia y espero que te traiga consuelo si aún estás encontrando tu camino en luchas similares.